Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el tercer encuentro de Dimensiones de la Experiencia y el tema es el cultivo de la serenidad. Manu. Muy buenas tardes a todos, una vez más, y mi Buenas agradecimiento. tardes. Han tenido una buena semana. Hoy nos encontramos, sé que hay mucha gente que nos ha escrito, que por cuestiones de horario no pueden llegar, pero bueno, están recibiendo las grabaciones para aquellos que no pueden estar. Bueno, los saludo desde aquí, para cuando lo vean tengan el saludo correspondiente. Porque mucha gente, es un horario, por el tema horario, de los usos horarios de gente de muchos lugares y trabajo y cosas, mucha gente no lo puede seguir, pero están interesadas. Bueno, hoy vamos a comenzar con en esta sesión vamos a trabajar sobre el tema de la serenidad, sobre lo que en el budismo se llama la práctica de shamatha, pero bueno, vamos a hacerlo de la manera en la cual nosotros hacemos las cosas, tratando de bajarlas a tierra y ver por qué tenemos a veces tantas dificultades para cultivar este tipo de prácticas, por qué nos resulta tan difícil. Entonces, me gustaría comenzar con una serie de reflexiones previas antes de ir directamente al tema de la práctica de la serenidad de shamatha, que es la práctica que habitualmente se conoce como la práctica de meditación, ¿no? En nuestras sociedades contemporáneas, la meditación se asocia básicamente con lograr cierto estado de paz mental o de equilibrio mental, etcétera, etcétera. Pero resulta en ocasiones bastante difícil de lograrlo y hay que investigar cuál es el problema, que hay de fondo que hace tan difícil para muchos de nosotros cultivar una práctica que en realidad es una práctica muy sencilla, es una práctica natural, no es una práctica religiosa, estrictamente hablando, es una práctica de encuentro con nosotros mismos, una práctica que es fundamental para poder profundizar la experiencia de nuestras vidas. Entonces, déjenme que comience con déjenme que comience con unas pocas reflexiones que son más bien históricas, sociales, hasta cierto punto políticas, que son importantes para entender cuál es la encrucijada en la que nos encontramos actualmente. Entonces, para ello, lo primero que quiero es hacer una pincelada muy breve sobre el tema de los avances científicos y tecnológicos actuales, que indudablemente nos han permitido hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, en este momento estamos gente de todo el mundo reunidos de manera prácticamente con mucha facilidad, podemos compartir nuestros pensamientos, podemos organizarnos, podemos compartir nuestros sentimientos, etcétera, etcétera y muchas otras cosas en los ámbitos de la salud, en los ámbitos de la tecnología, de la comunicación, en los ámbitos del transporte, etcétera. Todos esos ámbitos, las tecnologías, los avances tecnológicos y científicos han sido cruciales para mejorar, en cierto modo, nuestro estilo de vida. Sin embargo, también somos conscientes de que a menos que los usuarios sean responsables y sean inteligentes, nos encontramos ante un gran problema. Un problema que nos está afectando de manera decisiva en este momento. Y por ese motivo es importante ver de qué manera esto influye en el modo en el cual nosotros vivimos nuestra realidad cotidiana. Pensemos que históricamente todos los desarrollos en el ámbito de la física, de la química, en el ámbito de la biología en general, etcétera, etcétera, han causado no solamente avances, sino enormes catástrofes, comenzando con la creación de armas de destrucción masiva, que por ejemplo en el caso de su santidad Dalai Lama sigue reconociendo como en los años 50, en los años 60 en Europa, como el problema central que tenemos que enfrentar de una posible catástrofe que puede darse en cualquier momento por el nivel de peligrosidad del tipo de armas que estamos utilizando y las circunstancias geopolíticas, etc. Por lo tanto, existe esa ambivalencia. Por otro lado, yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre el ámbito de la creación de la cibernética en los años 40, que dio origen posteriormente a las ciencias cognitivas, a la robótica, a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y desde el primer momento, en sus primeras manifestaciones,
ya se manifestaban todas estas nuevas tecnologías con un objetivo claro, que era la comunicación y el control de humanos y máquinas. El creador de la cibernética, o quien propuso, uno de sus más importantes pioneros, Robert Wiener, en 1948 escribió un libro que tenía ese nombre, Cibernética, sobre máquinas, sobre el control y sobre comunicación y control de máquinas y humanos, ¿no? En ese sentido, a lo largo de estos años nos hemos enfrentado a dos grandes rutas, ¿no? La tecnología para controlar nuestras vidas, para manipular nuestros hábitos, etcétera, etcétera, y otra decididamente al servicio de nuestro bienestar y nuestra libertad, etcétera, etcétera. Y es evidente que estamos pasando por un momento muy dramático a nivel global, en el cual vemos claramente que las nuevas tecnologías no solamente son capaces de matar de manera inteligente, como estamos viendo actualmente en la guerra en Gaza, con ataques inteligentes, etcétera, etcétera, que causan no solamente verdadera destrucción, sino que elimina a la gente de la ecuación, sino además estamos viviendo un deterioro profundo de las democracias por el hecho justamente de que nuestras voluntades, debido a nuestra sumisión a las nuevas tecnologías, a redes sociales, el deterioro de los discursos, etcétera, está poniendo en jaque a los ciudadanos de las democracias actuales. Y no solamente eso, sino que en las nuevas generaciones estamos percibiendo de manera creciente un deterioro importante en la salud mental, que nos afecta a todos por igual, pero evidentemente afecta especialmente a los más jóvenes que están en un proceso de cultivar su personalidad, descubrir su existencia como individuos en comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, este punto es importante. Ahora bien, es importante, entre otras cosas, porque uno de los problemas que estamos enfrentando, entre todos los problemas que estamos enfrentando, el más terrible está asociado al problema de nuestra educación. Y cuando me refiero a la educación no me refiero simplemente al hecho de cultivar, de acumular títulos, etcétera, etcétera, o acumular conocimiento, etcétera, etcétera, sino la educación más básica, la educación acerca de conocernos a nosotros mismos y entender cuáles son las maneras más apropiadas de responder al tipo de desafíos que nosotros estamos enfrentando. No solamente vivimos una época de guerra, vivimos una época de profunda injusticia social, y no solamente vivimos una época de destrucción medioambiental en la cual en parte es producto de la propia lógica de la naturaleza, pero en buena medida también es fruto de nuestro propio quehacer como sociedades, sino que no parecemos tener herramientas para poder enfrentar esas circunstancias de manera inteligente, personalmente y de manera societal. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Frente a los desafíos que tenemos, todo esto no es un discurso político, tiene que ver con, estoy intentando poner las bases para entender qué hacemos cuando nos meditamos. Todo está al servicio de entender la meditación. O sea, no hay ninguna separación, esto no es una excusa para hablar sobre los problemas sociales y políticos que enfrentamos, sino que nosotros nos estamos sentando a meditar en este mundo. No nos estamos sentando a meditar en un mundo ideal en el cual las cosas funcionan de otra manera. No, nos estamos sentando a meditar en este mundo, y por lo tanto es en este mundo donde nosotros tenemos que resolver cuál es la respuesta correcta que nosotros tenemos que dar como individuos y como colectivos, como comunidades, a los problemas que enfrentamos. Y la práctica meditativa no puede ser otra cosa que parte de la búsqueda de una respuesta a esos desafíos. Entonces, estamos hablando de meditación, no estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de algo que es ajeno a la meditación, que la meditación es algo que nosotros hacemos en nuestro jardín, y mientras afuera la gente se mata y el mundo se cae a pedazos. Eso no podría funcionar jamás. Ok, entonces, frente a los problemas que tenemos, solemos tener dos tipos de reacciones. La primera de ellas es: muchos de nosotros hemos creído en algún momento, o creemos en el presente, etcétera, etcétera, que la mejor solución es romper con el mundo. Esa es una posición habitual en muchos movimientos alternativos,
de tipo romántico, etcétera, etcétera, que tiene su valor, o al menos lo tiene en un periodo de nuestra vida. Yo tuve la fortuna de vivir, por ejemplo, muchos años en India. Fui monje, para los que no saben, fui monje budista en otra existencia, y fue fantástico porque me dio la posibilidad durante un periodo de mi vida de hacer un proceso educativo que fue relevante para poder confrontar con una serie de tendencias, de hábitos, de cosmovisiones que había cultivado debido a mi trasfondo cultural, los problemas sociales y políticos que había vivido, el tipo de carga o de mochila familiar que tenía conmigo, etcétera, etcétera, y mis propios pecados personales, etcétera. Y por lo tanto, ese periodo fue importante. Pero como pasa, siendo monje o no siendo monje, con todos nosotros hay un momento en el cual, después de haber recibido nuestra educación, tenemos responsabilidades con el mundo, y por lo tanto, esa primera alternativa es una alternativa que solamente puede ser comprendida como circunstancial. No podemos cerrarnos al mundo. Podemos cerrarnos circunstancialmente al mundo para poder tener las ideas claras, para poder descubrir la paz interior y la fortaleza que necesitamos para enfrentarnos al mundo, pero es imposible crear un mundo cerrado donde nosotros podamos protegernos de la inclemencia del tiempo. Hoy en día están de moda los búnkers frente al holocausto nuclear que se presenta. El otro día leíamos con Agus la noticia de Zuckerberg, que había comprado no sé cuántas miles de hectáreas en Hawái para protegerse, ¿no? de un futuro catástrofe nuclear y una catástrofe climática, etcétera, etcétera, que está muy de moda, pero no solamente está de moda entre los grandes ricachones, sino también está de moda en mucha gente, ¿no? Que busca esa alternativa, etcétera, etcétera, que puede ser loable en algunos casos, comunidades que se forman en lugares de campo, etcétera, etcétera, para vivir una vida más plena, etcétera, etcétera, pero obviamente no es una solución factible para la humanidad. Es evidente que no podemos irnos todos al campo, porque si no moriríamos todos de hambre, ¿no? Somos miles de millones que tenemos que encontrar una solución colectiva. La segunda cuestión es lo que venimos haciendo, tanto en lo que supone enfrentarnos a los nuevos desafíos de la tecnología, la violencia, etcétera, etcétera, de que hemos estado hablando, como otras cuestiones personales. La segunda es conocer al sujeto, a la gente que vive esas experiencias. Y al sujeto no como un individuo aislado, únicamente, que también tenemos que ser capaces, sino el modo en el cual nosotros respondemos desde el punto de vista colectivo. Y cuando me refiero a colectivo, no me refiero solamente a la humanidad. Comienza, como decía Aristóteles, en la pequeña célula orgánica de nuestras relaciones entre amigos y familiares. Tenemos que entender nuestra práctica de meditación como encarnada y embedded, como se dice, inserta en una red de relaciones. Somos relaciones, y por lo tanto la meditación es desde el primer momento una toma de conciencia de que el individuo aislado es pura y exclusivamente una ficción que lamentablemente en nuestro imaginario occidental moderno, las Robinsonadas de la que hablaba Marx en El Capital, la idea absurda de que podemos existir como individuos separados de manera absoluta de los otros. Somos desde el primer momento seres comunitarios, y por lo tanto la meditación es comunidad. El objetivo del curso es justamente trabajar diferentes herramientas para poder, de alguna manera, enfrentar estas cuestiones de la manera más inteligente, más compasiva que podemos hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que planteamos en los últimos días? Que en esta vida, en esta experiencia, este mundo tumultuoso que estamos experimentando, necesitamos dos elementos. Por un lado, vivir nuestra vida de manera inteligente. Y por otro lado, vivir nuestra vida de manera sensible. Y por lo tanto, es importante ver cómo estamos reaccionando, cómo la sociedad y cada uno de nosotros está reaccionando frente a los desafíos. Hay gente de muchos lugares del mundo. Yo intento seguir las noticias, lo que está pasando en el mundo me interesa, no me es ajeno lo que está pasando en India. Primero porque viví, perdón, me voy a sacar esto porque es un poco de calor. Primero porque he vivido en muchos sitios y por lo tanto tengo un lazo personal con muchos lugares, en Asia,
en América Latina, en Colombia, en Argentina, porque nací allí, aquí en Europa, en muchos lugares que he vivido, etcétera, pero porque creo que es muy importante saber y estar atentos a lo que nos está pasando. Y entre las cosas que sé que cada uno de ustedes en diferentes lugares está pasando su particular drama, porque es un momento muy complejo, algunos están mejor que otros circunstancialmente, pero todos sabemos que pesa sobre nosotros desafíos que son de una dimensión nunca vista antes, pero no en un sentido banal. El otro día, no sé si les comentaba, que me puse a pensar, sí, tuvimos 2 guerras mundiales, pero en ninguna de las 2 guerras mundiales existían las armas atómicas. Y hubo 50 millones de muertos en la última. Es decir, que la situación actual es muchísimo más grave de lo que nosotros normalmente pensamos. Y entonces, frente a esos desafíos, y esto es muy importante para la meditación, no crean que estoy hablando de otra cosa que no sea la meditación. Estoy hablando de la meditación, pura y exclusivamente de la meditación. Es cierto que la meditación no es todo, pero bueno, la meditación está en el centro. Y frente a estos problemas que estamos enfrentando, que en algunos casos pueden ser terribles, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Medio Oriente, por lo que está pasando en otros lugares de América Latina, en África, etcétera, etcétera, y en muchos lugares de Europa también están viviéndose cosas muy terribles. Hay 3 respuestas habituales que, si las miramos bien, nos pueden dar una clave de cuál es el error en nuestra manera de enfrentarnos a los problemas que después veremos que tienen un impacto también en nuestra vida personal. La primera manera en la cual solemos enfrentarnos a estos problemas es con una suerte de indiferencia. No necesariamente es una indiferencia fácil de ver. Yo el otro día estaba leyendo, leo varios periódicos, etcétera, elijo mis artículos para ver qué cosas tengo que cultivar cada día, me tomo muy en serio ese trabajo de elegir qué voy a leer, trato de no informarme a través de las redes sociales, trato de leer periódicos, leer artículos de revistas, etcétera. Me lleva tiempo, pero hago el trabajo. Pero el otro día noté una cosa extraña. ¿Por qué cuando nosotros leemos por qué los periódicos en general ponen, y también la noticia en la televisión, ponen en la primera plana una noticia catastrófica? 30.000 personas han sido asesinadas en lo que va del conflicto en Israel y en Gaza, de los cuales la mitad son niños, que han sido cruelmente ajusticiados, o sea, de una manera brutal. Inmediatamente después lees esa noticia, que ya no podrían leer otra cosa. Después de escuchar eso, ¿quién puede continuar viviendo de manera indiferente? Nadie. Pero abajo tenemos una noticia de la reina de Holanda, o el último chisme de un famoso, etcétera. ¿Qué hay en esa estructura de comunicación que podemos aprender? Y es que la indiferencia no solamente se cultiva en el no ver, sino en el ver superficialmente la realidad. Entonces nosotros pasamos de una noticia que es el dolor profundo de un ser humano a cuál fue el sombrero que usó la reina de Holanda en la última encuentro que tuvo con su corte. Ya pasó la noticia, dejamos de verlo. Prestemos atención, porque esto es muy importante para la práctica meditativa. La segunda respuesta es la parálisis, que finalmente conduce a una suerte de cinismo. No podemos hacer nada y por lo tanto cultivemos el cinismo. El cinismo, que quiere decir una pretendida inteligencia que distorsiona las enseñanzas que hemos hablado del Buda, de que todo es sufrimiento, pero la distorsiona de una manera brutal, porque dice, todo es complejo, difícil, hay sufrimiento, yo estoy en una situación más o menos buena, qué suerte que tengo, etcétera, etcétera. Bueno, soy tan inteligente que relativizo todo y simplemente paso por la vida con la amargura de creer que ya no hay nada para hacer. Segunda alternativa. Segunda respuesta que damos a la realidad. La tercera respuesta, que es la más habitual entre las personas, seguramente todos ustedes estarán de una manera u otra, se identificarán con ellos, yo me identifico mucho, que es el hecho de que nuestra respuesta es una respuesta de aversión, de rabia. Alguien tiene la culpa. Alguien tiene la culpa de que el mundo sea lo que es. Evidentemente hay responsables.
en mayor o menor medida. Es indudable que el gobierno israelí, por ejemplo, es responsable directo del asesinato de todos esos niños, no hay ninguna duda, no me cabe ninguna duda, y no pienso hacer nada para evitar denunciar la tragedia que estamos viviendo. Sin embargo, la respuesta de rabia no me ayuda de ninguna manera a resolver el problema. Es más, hace que el problema sea más difícil de resolver. ¿Por qué? Porque no tengo la claridad suficiente como para ver lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la rabia, en cierto modo, bloquea mi sensibilidad y mi capacidad cognitiva. Si uno presta atención, cada día que yo veo esas noticias, la rabia es tan grande que me protege del sufrimiento que implica mirar a la cara el sufrimiento del otro. Quiero decir que es una forma de protección que yo utilizo para no tener que lidiar con lo desgarrador que es el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, 3 elementos que son muy importantes y que van a ser cruciales para la práctica meditativa por lo siguiente. La práctica meditativa de la que vamos a hablar hoy, que es la práctica de la serenidad, es una práctica que es muy sencilla, es probablemente, como decíamos al comienzo, es una no me quiero ver lo del tiempo que tenemos, es una práctica que en cierto modo apunta directamente a lo más básico de nuestra experiencia, lo más inmediato, la desnudez más inmediata de nuestra experiencia, y es la fundación de todo el edificio de la práctica meditativa que vamos a explorar a lo largo de las próximas sesiones. Si esto falla, todo lo demás va a fallar. ¿Y en qué podría consistir la falla? La falla podría consistir, o consiste fundamentalmente, en que nosotros podemos llegar a interpretar la meditación como un instrumento más, entre los muchos instrumentos que tenemos a nuestra disposición, para protegernos del dolor y cultivar el placer, que es lo que hemos estado hablando en las primeras sesiones. La práctica meditativa no tiene nada que ver con eso. La práctica meditativa, como dijimos al comienzo, es vivir plenamente el presente. Vivir plenamente nuestra vida, presente con su pasado y con su futuro. Vivir plenamente significa que nosotros vamos a intentar cultivar una actitud que nos permita sentarnos con nuestra vida de manera desnuda, vulnerable, desprotegida, en cierto modo, y que podamos atravesar esa experiencia de una manera elegante, bondadosa, inteligente. ¿Ok? Vale. Este punto es el más importante porque es ahí, como decía al principio, donde falla y parece complicada la práctica de la meditación de shamatha. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué resultaría tan difícil que una persona se siente 25 minutos a mirar la respiración? No es el fin del mundo, no necesitamos una gran inteligencia, no necesitamos estudiar filosofía, sociología, ser grandes expertos para hacer una práctica tan sencilla, ¿no? ¿En dónde falla la práctica meditativa? En algo muy evidente, que nuestra orientación es una desorientación. Seguimos tratando la práctica meditativa como si fuera un instrumento más en las coordenadas del placer indoloro. Y aquí, como dijimos, y voy a volver a repetir, la clave está en la plenitud. Y la plenitud tiene su complejidad, porque es vivir plenamente nuestra vida significa aceptar la vida con su muerte, con sus pérdidas, con sus grandes momentos de amor, de enamoramiento, de belleza, pero también la fealdad, etcétera, etcétera. Y aquí vemos el problema central de las nuevas tecnologías y el impacto que está poniendo sobre nuestra sociedad y sobre todo sobre los más jóvenes. La multiplicación de experiencias no nos hace vivir una vida más profunda. Podemos vivir una vida de gran superficialidad, llena de cosas y de experiencias, de viajes, de fotos, de borracheras, de gritos, de palabras, y es una vida superficial. Y sin embargo, podemos vivir una vida de silencio, de quietud,
con gran profundidad. Nuestra vida, tocar nuestra vida con gran profundidad. ¿Cuál es la diferencia? La posibilidad de vivir, de ser capaz de apropiarnos de manera transformadora al mundo, transformar el mundo que nos toca vivir. Si el dolor es lo que se presenta en nuestra vida, apropiarnos de ese dolor y ser capaces de transformarlo en nuestra vida. Si es el placer lo que se presenta en nuestra vida, es no resistirnos al placer, no resistirnos al dolor, no resistirnos a la experiencia, sino ser capaces de apropiarnos de la experiencia, entrar en resonancia, como dice Rosa, a quien cito habitualmente, y ser capaz de apropiarnos de esa experiencia transformadora. ¿Vale? En el budismo, por lo tanto, se pone mucho énfasis en entender el fenómeno mismo de la experiencia. A veces los budistas llaman a la experiencia mente. La palabra mente es un poco complicada porque cuando pensamos en la mente pensamos en algo que tenemos adentro del cráneo, ¿no? Normalmente pensamos en algo que tiene que ver con el cerebro. La experiencia es mucho más amplia, porque la experiencia la tienen todos los seres vivos, incluso aquellos seres vivos que no tienen incluso sistema nervioso, como una célula, que tiene una experiencia, y podemos ver que tiene una experiencia porque responde frente a su entorno. Da respuesta al entorno cuando se aleja de algo que la daña y mueve su flagela, la célula, para escapar, por ejemplo, de un ácido, o mueve su flagela para poder acercarse a una sustancia sucrosa que la alimenta. La experiencia es lo que define, en contraposición a los artefactos artificiales, a los artificios, a los seres vivos. La experiencia. Y lo que dice el budismo es que la experiencia tiene dos características que son claves y que es muy importante tenerla presente para nuestra práctica meditativa. Es que lo primero de todo es que la experiencia se caracteriza por ser una apertura. La mente es como un espejo, la experiencia es como un espejo. Ahora mismo, nuestra mente, eso que estoy denominando aquí la experiencia, está abierta a través de los sentidos que nos permiten ver, escuchar. Todo nuestro cuerpo está sintiendo. No estamos escuchando esta conversación, no estamos participando de esta conversación con nuestros cerebros. Todo nuestro cuerpo está presente. Todo nuestro cuerpo está sintiendo, incluso si lo hacemos de manera mediada. Porque estamos sintiendo nuestra habitación, estamos sintiendo nuestros calores, estamos sintiendo nuestras sensaciones corporales, estamos sintiendo el paso del tiempo, estamos sintiendo la pulsión de nuestro cuerpo, intentando de alguna manera entender con la totalidad de nuestro ser lo que estamos intentando entender, que es lo que somos. Y por eso estamos aquí, porque somos seres vivos intentando dar respuesta a los problemas que significa vivir. Entonces, lo primero es apertura. La mente es como un espejo. Pero al mismo tiempo, la mente no es solo como un espejo, sino que la mente es un espejo, pero nosotros como agentes, y la mente misma, tiene una curiosa segunda característica, que es responde. Da respuesta a lo que ve. Da respuesta a lo que escucha. Quiere hacer algo, quiere transformar, participa. Eso es que es no solamente un receptor de experiencias, sino que activamente es un constructor de realidades a través de sus respuestas. Hay un diálogo continuo entre la mente y el mundo. Hay una construcción conjunta, hay un emparejamiento que se da en la historia de ese mundo y ese agente que es cada uno de nosotros, y colectivamente esos organismos que llamamos sociedad, que están continuamente en diálogo con el mundo en el que vivimos. ¿Se entiende? Bueno, ok. La práctica meditativa es acerca de abrir y responder. Abrir y responder. Nos abrimos al mundo lo máximo que podemos. Queremos, nuestro ideal en la práctica meditativa es poder, que yo me lo digo todos los días, cada vez que me siento, ¿cuáles mis oraciones
¿Qué dicen mis oraciones? Mis oraciones dicen, quiero ser capaz de estar abierto al mundo, pase lo que pase. Obviamente, uno es lo que es, y entonces uno siempre se retrae, siente miedo, tiene expectativas, se aferra a las cosas que le gustan, rechaza lo que no le gusta, es envidioso, tiene celos, tiene orgullo, todo eso está ahí. Pero uno tiene, en la práctica meditativa, cuando nos sentamos decimos, queremos estar abiertos. Y por eso nos vamos a sentar a ver mirar la respiración. Vamos a sentar porque la respiración nos va a permitir anclar la mente en el presente. Y recuerdan, es el cuerpo, la mente, el mundo natural, el mundo social. Y ahora tenemos la respiración como ancla. Y sigue existiendo alguien ahí que tenemos que conocer, que tenemos que educar, que es el yo. Que está ahí, dando vuelta en algún lugar, es una ficción, pero es bastante potente. Que no quiere estar presente. Que mira la noticia y le revuelve el estómago la injusticia, el dolor. Y entonces se retrae y dice, no, vamos a leer la noticia de la reina máxima de no sé dónde, porque no aguanto tanto dolor. Y entonces me distraigo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ese es el yo. Entonces la práctica meditativa, para que funcione, uno tiene que reorientar. No puedo seguirle la bola a ese yo que lo único que quiere es placer y evitar el dolor. Quiere placer y evitar el dolor. Quiere lo agradable y no quiere nada desagradable, aunque lo desagradable sea lo que tengo que hacer. Claro que tengo que mirar. Y tengo que ser consciente. Y tengo que dar testimonio al sufrimiento del otro. Hombre, pero me desagrada. Válgame Dios, si me agradara sería un enfermo mental. Pero es lo que toca. Ahora, eso a nivel histórico, social. Pero después está mi hijo, que me dice, papá, sufro. O mi mujer que dice, tengo miedo. Y no quiero escuchar. Y viene el otro y me dice, necesito comida y me muero de hambre. Y no quiero escuchar. Pero tampoco quiero escuchar el placer. Porque si hay mucho placer, también es un problema. Quiere decir que poco a poco la droga es eso. Vivir una vida superficial. En la cual no puedo sentir lo que me toque sentir. Hoy es estar enfermo, mañana es perder un amigo, pasado es escuchar una música maravillosa, mirar el mar y sentir la potencia de la naturaleza y decir, quiero vivir. No vivir para siempre, porque no se puede. Vivir ahora. Estar aquí, pase lo que pase. Ok. Eso es lo que nos propone el Buda. Y el Buda nos dice que para lograr eso, como dijimos el otro día, cuando estudiamos las 4 nobles verdades, hay 3 elementos claves. Ética, meditación, hoy vamos a empezar con meditación, y conocimiento profundo. Ética es fundamental, rápido. Ética es, primero, que mis acciones no dañen. No me dañen y no dañen. Segundo, ética es cultivar la bondad, querer el bien. Querer el bien propio y de los otros. No me pidan que haga una definición que les dé una definición metafísica del bien. Sabemos lo que es el bien. ¿Quién no sabe qué es lo bueno para ti y para el otro? Lo sabemos. Tercero, compromiso con el mundo. Tercero, ética. Segundo, meditación, que lo vamos a hacer hoy, un entrenamiento que va a ser fantástico para comenzar este curso. Empezamos hoy el curso, lo anterior es prolegómeno, pero sin prolegómeno no hay curso. Comprensión profunda. Y por el momento, ya lo exploraremos. Comprensión profunda es la profunda e ineludible conexión que tenemos los unos con los otros. La profunda interdependencia. El hecho de que nos la estamos jugando
todos juntos. Sí, hay una ilusión, yo me salvo, mirá, el otro está mal, pero yo estoy salvado. Llegué a la isla de la fantasía. Hombre, eso es una ficción. Nos las estamos jugando todos. Y nuestra práctica no puede quedar simplemente en el hecho de que voy a hacerlo para conseguir algo inmediato. No, muchas de las cosas que vamos a hacer y que estamos haciendo, los resultados no los veremos, pero podemos ser parte de una ola. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a la práctica. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Qué hora tengo que terminar? Agus. Vamos bien, ¿te quedan 10 minutos? Vale. Si no la tuviera Agus, no sé, tiene cortito. Bueno. Vale, entonces, la práctica de meditación. Bueno, voy a explicar lo sencillo. Ya lo expliqué, pero vamos a la explicación más sencilla de la práctica meditativa, cómo la vamos a plantear aquí. Esta práctica, la sesión de hoy, es tradicionalmente se conoce como shamatha, o shiné, se dice en tibetano, pero no voy a hacer la explicación técnica. Ya sabemos que lo que estamos trabajando es con la experiencia, que es transparente, que es como el espacio, que es como un espejo donde se refleja todo lo que tocamos momento a momento con cualquiera de nuestros sentidos y todo lo que ocurre en nuestra mente. Esa es la base. Y lo que vamos a hacer es cultivar una experiencia en profundidad. Como dijimos anteriormente, nos hemos acostumbrado en el mundo moderno, en el capitalismo moderno, de la aceleración, la competencia, la acumulación de capital, la explotación, la expropiación, etcétera, etcétera, que estamos viviendo. Como habrá notado, mi formación marxista me delata. En ese mundo acelerado de bombas atómicas y comunicación a alta velocidad, nuestra experiencia, como dijimos, es pura superficialidad. Todo pasa por la superficie de nuestra vida. Nosotros queremos dar profundidad a la experiencia. Dar profundidad a la experiencia significa penetrar en el momento presente y captar su plenitud e insubstancialidad, su gozo y su vacuidad. La mente, dijimos, la experiencia, es transparente. Y en esa transparencia, en ese espacio que es nuestra experiencia, pasan toda clase de cosas, dijimos. Colores, formas, sonidos, sensaciones de todo tipo, emociones, memorias, sueños, expectativas, temores. Un momento está lleno de cosas. Es brutal. Pero todas esas cosas son como nubes en el cielo. Son efímeras. Y solamente se solidifican cuando entramos en diálogos con ellas y nos peleamos con ellas. Cuando intentamos aferrarlas, se vuelven duras, parecen cobrar vida, si no son reflejos sobre la superficie de un río. No tienen mayor consistencia. Se ven, pero no se pueden atrapar. Se escuchan, pero no se pueden contener. Para lograr tener esa visión de semejante intensidad, donde es puro gozo, pero total insubstancialidad, donde todos los fenómenos, incluso los más terribles, son como un sueño. Siempre digo, piensa en el desayuno que te tomaste hoy. Era tan real en el momento que lo comías. Y sin embargo, no existe en el universo. Materialmente, ya no existe más. En el momento parecía tan real, tan sólido, tan concreto. Unos minutos después es como un sueño. Y eso tenemos que llevarlo a la meditación. Y para lograrlo vamos a usar un ancla, que es la expresión de la vida, que es la respiración. Vamos a poner atención a la respiración y vamos a usar como ancla esa respiración y no vamos a decirle a la mente no pienses.
no sientas, no escuches, no veas, no tengas emociones, no tengas sueños, no tengas miedo. Es completamente imposible. Simplemente vamos a decir a la mente, haz lo que quieras. Yo voy a poner atención momento a momento a lo que ocurre usando la respiración como ancla. Y entonces hay alguien ahí arriba, nuestro amigo el yo, que se revela. No, pero esto no me gusta. Ah, pero esto es importante. Ah, pero esto no lo podemos dejar pasar. Ah, pero... Y nosotros lo que vamos a hacer es, en esta práctica meditativa, vamos a educar al yo a que durante 10, 15 minutos, 20 minutos cada día, nos vamos a sentar en libertad. No la libertad, perdón, esto es para los argentinos que están acá. No la libertad carajo de la que habla el presidente Milei, que es jodamos al mundo entero, sino la verdadera libertad, que es no tener que joderle la vida a nadie, que es poder sentarte contigo mismo en una genuina libertad, de autosuficiencia. Tú puedes con tu dolor, tú puedes con tu sufrimiento, tú puedes estar con los otros, tú puedes estar con... ¿Vale? Entonces, vamos a ir directo a la práctica. Hay dos cuestiones solamente que quiero aclarar. En esa práctica hay dos herramientas clave. Una es prestar atención a la respiración, al hecho que respiramos, a nuestra vida hecha inhalación y exhalación como expresión, como emblema de nuestra experiencia vital. Y la segunda es una suerte de metacognición, una parte de nuestra mente pequeñita, suavemente, va notando lo que va apareciendo, darse cuenta. ¿Y cómo responde? Responde generosamente. Viene un pensamiento y la mente tiene esos dos aspectos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Apertura, darse cuenta, y respuesta. Entonces nos sentamos generosamente y vemos aparecer el pensamiento. Puede ser doloroso, puede ser atractivo, nos damos cuenta. ¿Cómo respondemos? Respondemos con libertad. Lo dejamos estar al pensamiento. Y al dejarlo estar, lo dejamos marchar. Porque la naturaleza misma del pensamiento es su propia fugacidad. Lo dejamos estar porque se tiene que ir. No nos peleamos. Es muy sencilla la meditación. Puede ser terrible, puede ser algo mucho más complejo, un temor, un miedo mucho más visceral. Siéntate con él. Es la única alternativa que tienes. Si tú no aceptas el dolor tiene el control sobre tu mente. Si tú no aceptas el temor de tu mente, el temor tiene poder sobre tu mente. Si tú no aceptas el placer tiene poder sobre su mente. Si tú disfrutas de algo, disfrútalo completamente, pero déjalo marchar. Es lo mismo. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ir directo a la meditación. En algún momento haremos algo, diremos algo acerca de posturas y cosas por el estilo. Ahora no toca. Ustedes busquen, hay mucha información en otros lugares que pueden tener. Lo importante de la postura, para mí, lo único importante, es que expresen en su postura, sea cual sea la que adopten, el coraje de estar presente. Puede ser sentados en una silla, puede ser acostado, pero ustedes expresen, como cuando uno se planta para hacer una queja frente a un ministro. Uno se para y dice, señor ministro, yo le digo, yo acuso, hay una postura. Nosotros nos vamos a poner enfrente de nuestra experiencia, con una postura. Yo estoy aquí para vivir. Yo estoy aquí para sentir. Yo estoy aquí para encontrarme con nosotros. Pase lo que pase. Ok. Vamos a apagar los vídeos para estar más cómodos.
Vamos a llevar la atención lentamente, suavemente, a ese estado de disposición. Vamos a hacernos disponibles a la experiencia. Vamos a relajarnos en lo que el cuerpo tenga que decirnos. Vamos a sentir sus tensiones que se expresan en el rostro, las tensiones en la mandíbula, los músculos alrededor de los ojos, que siempre están tensos. Vamos a sentir la tensión en los hombros, en el resto del cuerpo. Vamos a prestar atención a lo que pasa en nuestra mente. Ese desorden, ese caos, a veces amable, a veces más complejo, en el que muchas veces nos perdemos, nos desorientamos, que es nuestra mente. Vamos a darnos cuenta de lo que hay ahí. Vamos a darnos cuenta de lo que siente el cuerpo. Y vamos a darnos cuenta, vamos a ser conscientes de lo que nos rodea, de la presencia de los otros, detrás de la pantalla, lejos, pero tan cerca, de los sonidos, nuestro ambiente inmediato. Y vamos a darnos cuenta, pero también vamos a responder. Y nuestra respuesta es abrirnos. Vamos a permanecer abiertos. Siendo conscientes que va a haber siempre una pulsión que nos va a tirar para adentro, que va a pedir que nos cerremos. Y vamos a ser conscientes de que nos cerramos, de que no queremos. Entonces, suavemente, muy suavemente vamos a llevar la atención a la respiración. Es decir, vamos a notar que respiramos. Y vamos a recordar que respirar es un emblema de que estamos vivos. Vamos a sentir como el cuerpo se expande y se contrae con cada inhalación y cada exhalación. Vamos a hacer como una madre recién parida, mirando el rostro de su hijo. No puede dejar de mirarlo. No puede dejar de sentir que respira. No puede escapar de la fascinación que le supone la vida. Y vamos con ese ejemplo a intentar llevar esa fascinación a la contemplación de nuestra propia vida. Y ahí nos vamos a quedar durante unos minutos, sintiéndonos vivos en esa respiración.
Pero como no podía ser de otro modo, la vida es ajetreo, está rodeada de peligros, atravesada de pensamientos, emociones, necesidades. No nos vamos a cerrar, simplemente vamos a vivir la intensidad de este momento. Observen la respiración. Si sientes que un pensamiento te llevó, te sedujo, te sacó del momento, no pasa nada. Vuelves a la respiración, lo dejas marchar. Si hay una sensación que gana tu atención, te amigas con ellas simplemente observando cómo evoluciona, cómo se siente sentir. Verás que solo, poco a poco, se disuelve el encadenamiento con esa sensación y vuelves a la libertad del momento presente. Meditas con todo tu cuerpo y abrazas en la meditación todo el universo. No hay nada que puedas imaginar que esté fuera de tu experiencia. En cuanto lo imaginas, ya es parte de tu presente. Vuelve a la respiración.
No somos principiantes, de vez en cuando nos preguntamos, ¿dónde está mi mente? Para saber si se fue, se perdió, se olvidó, porque nuestra tarea ahora es recordar que estamos vivos, que respiramos y que queremos estar abiertos en el presente. Pero a veces nos olvidamos. Nos preguntamos, vemos dónde está la mente, en qué imaginación se perdió, en qué palabra, en qué memoria, y volvemos a la respiración. Antes de cerrar la sesión, la breve sesión, vamos a dedicar, vamos a ofrecer este momento para que sirva en el futuro inmediato y lejano para lograr eso que el Buda llama la mente de la iluminación, un estado de conciencia en el que podemos abrazar
nuestra vida enteramente. Al abrazar nuestra vida enteramente, vamos a abrazar la vida de los otros. Vamos a dejar ahora unos minutos para que puedan de descanso y Ah, volvemos. no, te falta poner el video. Bueno, paramos un ratito, 10 minutitos, ¿les parece bien? 10 minutos y volvemos unos 20 minutos para hacer para los que quieran charlar un poquito, conversar o hacer preguntas o plantear dudas, objeciones o lo que quieran, ¿ok? 10 minutitos, volvemos a las y 40.